Buenas tardes. En nombre de Ediciones Encuentro, soy el presidente, José Miguel Oriol, de la editorial. Aquí ha habido un par de pequeños fallos por nuestra parte. El más importante es que no están los libros todavía de fuera, pero van a estar. Se supone que están llegando. Pero es que uno de los que lo trae, aquí hay alguien que lo trae ya, pero que una de las personas que traía libros, pues alguien que se mueve en silla de ruedas y ha habido una serie de dificultades. Bueno, quiero empezar agradeciendo a la Fundación del Pino la cesión del local. No es la primera vez que se da esta colaboración entre Ediciones Encuentro y la Fundación Rafael del Pino, a la que de nuevo agradecemos la gentileza de prestarnos estos locales estupendos para celebrar aquí algunos de nuestros actos. Quería agradecer también la presencia de todos ustedes, como es natural que a estas horas del casi verano en el que estamos ya metidos de repentino, pues no es fácil moverse a las 7 de la tarde. Y sobre todo, yo evidentemente no voy a entrar en el contenido del libro, tendría ganas. Y puede que a lo mejor después en el coloquio se supone que como moderador, así está presentada la cosa, el moderador nunca debe entrar, pero a lo mejor, dependiendo de lo que digan nuestros dos estupendos invitados a presentar el libro, a lo mejor intervengo y todo. Teníamos un tercer invitado, ¿verdad?, de solera, realmente, que era Monseñor Georg Ganswein, que, como saben ustedes, presentó el libro en Roma, muy amigo del cardenal Rouco, que nos hizo la gestión. Una vez más hay que agradecer muchas cosas que siempre hace en favor nuestro, pero Ganswein no podía venir porque está operado de un oído. Con el oído no puede hacer viajes en avión por la presión, etcétera, y contestó ya hace 15 días que le era imposible venir. Ha sido una pena no poder contar con él, pero bueno, sí con el epílogo de su presentación en Roma, que fue el motivo por el que yo conocí el libro, la existencia del libro. Hace 2 años, por estas fechas exactamente, se presentó Ganswein en Roma el libro de este joven profesor de Historia Contemporánea en la Gregoriana, que no siendo jesuita y encima siendo joven, pues ya es muy raro que ocupe no solo, digamos, que sea profesor de Historia Contemporánea, sino que dirija el Departamento de Historia de la Iglesia en la Gregoriana. De Historia de la Iglesia Contemporánea, sí, claro, siempre. Lo cual es bastante sorprendente. 43 años, hombre, hay que tener 43 años para aventurarse a escribir historia inmediata, que lógicamente es algo que se hace no solo sobre la base de los escritos y las intervenciones del biografiado de este Papa emérito, vivo, por lo tanto, que es siempre para un historiador, para un profesor de historia, una cosa arriesgada, que tiene que usar básicamente 2 tipos de fuentes, las que usan en el libro, que son los textos de Ratzinger, Benedicto XVI, y los textos de esa raza particular de habitantes de nuestro mundo, que son los periodistas. El libro está hecho para hacer historia inmediata a base de periodistas, que son los que han escrito sobre lo que pasó a partir del 11 de febrero, Día de la Virgen de Lourdes del 2013, y la fecha de hoy, porque se sigue escribiendo, siguen apareciendo, sobre todo en el área italiana, francesa, alemana y norteamericana también. Siguen apareciendo nuevos ensayos, nuevos estudios sobre el significado de Ratzinger, sobre su teología, sobre su enseñanza, su magisterio, etc. No tanto en el área española, que siempre estamos muy a lo que sale y demasiado encima como para producir textos reflexivos sobre el significado de este pontificado. Yo me voy a limitar a leer para explicar por qué inmediatamente pedimos los derechos de este libro y nos lanzamos rápidamente a traducirlo y editarlo en España. Lo que he dicho leí rápidamente el libro y me di cuenta de que realmente era un trabajo de mucho valor
por la recopilación ordenada y sistemática que tiene, por la atención a la redacción periodística y política que tiene a la famosa renuncia del 11 de febrero del 13. Y en lo que dice al final de su conclusión general, pues tiene conclusiones en cada capítulo, el pontificado de Benedicto XVI podrá ser comprendido solo pasado un tiempo largo. Ha iniciado muchos procesos. En este sentido, su pontificado aparece como una corriente subterránea, de la que se conoce el inicio de su cauce, pero no dónde irá a desembocar. Será necesario tiempo para comprenderlo y comprenderlo bien. Y luego termina esa conclusión diciendo, comparándolo con el caso de Gregorio VII. Es decir, yo solo puedo remitir a un evento histórico lejano en el tiempo para contestar a la valoración de conjunto del pontificado, a esa pregunta que le hizo Peter Serval, el periodista que más ha publicado junto con Benedicto XVI. Ni ahora puedo ofrecerle respuesta a esa pregunta, a pesar de lo escrito hasta este punto. Puedo solo remitir a un evento histórico lejano en el tiempo de hace 1000 años. Me refiero al gran Papa Gregorio VII, el pontífice reformador, celoso, que afrontó la crisis eclesial de su época. Después de años de reforma, luchas y crisis, ¿cómo terminó su pontificado? En el exilio, en Salerno. Murió fuera de Roma, un final fracasado, y sin embargo ha sido el pontificado más importante de todo el segundo milenio. Ha dado rostro a la cristiandad posterior, la ha condicionado. Bueno, ese es el tipo de valoración que me dice cuando eché una ojeada al libro y dije, este libro es un libro importante, de largo recorrido, merece la pena ponerse a ello. Yo creo que debe hablar primero el periodista y luego el cardenal, como siempre, debe sentar, concluir bien la cosa, para que las barbaridades que digamos nos las pueda corregir. Gracias. Sí, así. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Miguel, por invitarnos. Y efectivamente es una invitación un tanto perversa, porque hablar al lado de la figura de un teólogo como es don Antonio Rouco Varela, del cardenal Rouco Varela, citado, por cierto, varias veces en el libro, hablar a su lado acerca del Papa Benedicto XVI no es una tarea fácil, por lo menos para mí. No voy a contar lo que me dijo un obispo gallego una vez, que me contó cuando tuvo que tener una entrevista con el entonces cardenal Ratzinger, coincidiendo con la enfermedad de San Juan Pablo II, que me dijo, cuando estás al lado del cardenal Ratzinger en la soledad de un despacho hablando, dijo, la verdad es que aquello impresiona, ¿no? Tú solo siempre temes, te da una enorme inseguridad. Bueno, hablar de algunas cuestiones da una enorme inseguridad, al menos en mi caso. Pero en todo caso, efectivamente, los periodistas lo que hacemos es meramente la divulgación, salvo algunos que pueden especializarse, como es, de hecho, el periodista alemán Peter, que estaba Siebel, o Siebel, no sé cómo. Mi alemán es perfectamente descriptible, don Antonio, o sea que voy a pronunciar tanto el apellido del secretario del Papa Benedicto XVI como del periodista Peter, los voy a pronunciar mal, porque mi alemán se lo puede imaginar usted. Bueno, la renuncia, el libro, yo creo que efectivamente es uno de los mejores libros. Hay quien dice que es el mejor libro que se ha escrito sobre el pontificado de Benedicto XVI, pero si no es el mejor, es desde luego uno de los libros de obligatoria lectura. La renuncia de Benedicto XVI es el paso más inesperado del catolicismo contemporáneo, dice Roberto Regoli en su libro. Es un paso que no había sido dado nunca hasta hoy. Pero también dice, y lo dice su propio secretario, que era algo conveniente porque era razonable. Todas las teorías, como saben, que se elaboraron sobre su renuncia, que la inmensa mayoría absolutamente falsas, como ocurre siempre. Por cierto, la noche de su renuncia, no sé si se acuerda, don Antonio, usted y yo cenamos juntos. No se acordará, pero yo sí. No me acuerdo muy bien, porque llegué tarde del periódico, porque aquel periódico era un periódico efectivamente para la historia. Pues como decía, todas las renuncias sobre
Todas las teorías sobre su renuncia son absolutamente falsas. Se especuló con que si al Papa Benedicto XVI le había afectado mucho aquello del Vaticano Leaks o la traición de algunas de las personas más cercanas que tenía. Lo hizo, según reconocen todos los que de verdad estudiaron este caso tan sorprendente en la Iglesia Católica, porque le disminuían las fuerzas para su alto magisterio, lo cual es la mejor demostración de su coherencia. Juan Vicente Bo, el corresponsal de ABC en el Vaticano, me contaba siempre dos aspectos que él iba siguiendo muy de cerca y que la gente que estaba muy cerca de Benedicto XVI comentaba. Una era, Benedicto XVI tenía una letra preciosa, escribía con una claridad sorprendente en su caligrafía, y decían que en los últimos tiempos se le iba deteriorando, y decía que probablemente era por pequeños microinfartos que le estaban dando, y que él era consciente de eso, y que él era el que comentaba que no escribía ya lo bien que solía escribir. Y en segundo lugar, le pedía a sus dos secretarios comer en silencio. Creo que tardaba más o menos en torno a 20 minutos y no quería hablar, porque estaba agotado. Había hecho un enorme esfuerzo en las recepciones, en la gente que iba a visitarlo, en fin, las intervenciones públicas que tenía, y entonces necesitaba esa hora de la comida justamente para comer en silencio. Esto, por tanto, lo que, insisto, viene a demostrar que lo que hizo fue un ejercicio de racionalidad. Pero lo que plantea mucha gente es si efectivamente este hecho, que no había acontecido nunca hasta hoy en la Iglesia Católica, cómo pasará a la historia. Y efectivamente citabas antes, José Miguel, el caso de Gregorio VII, a quien la historia encumbró como uno de los grandes papas reformadores, pero sin embargo su vida terminó muriendo exiliado en Salerno. Es curioso porque Benedicto XVI, a diferencia de otro papa que duró muy poco, que es el caso de Celestino V, en 1294, Benedicto XVI no renunció a su nombre. Ya quedó para siempre como Benedicto XVI. No volvió a ser, como insisto, como Celestino V, que volvió a ser Pietro de Morrone. Dice su secretario en el magnífico epílogo que escribe y que ilustra este libro, que Benedicto XVI era en realidad el hombre occidental por excelencia, el hombre racional, culto, que bebe toda su formación en las raíces católicas, y precisamente por eso, por su interés por Occidente, es la razón por la que tomó el nombre por el Papa Benedicto XV, y me van a permitir por mi patrón, San Benito de Nursia. Ya saben ustedes que Vieito es Benito en gallego, de hecho sería San Vieito de Nursia para... Benedicto XV, como saben ustedes, fue elegido Papa en 1914, justo cuando se produce lo que muchos denominan el suicidio de la Europa civilizada, cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Y por eso le tenía tanto interés y tanto conocimiento sobre su figura y lo valoraba tanto el Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger entonces. Roberto Regoli, el autor del libro, junto con Peter Sebald, ¿cómo era, Antonio? Peter Sebald. Peter Sebald. Muy bien. Son probablemente los dos grandes autores de textos, si alguien quiere conocer de verdad a este Papa al que nos estamos ocupando, que no era como podía ser pues, un Papa actor, no era un Papa líder, era un Papa teólogo, era el gran teólogo, probablemente uno de los grandes teólogos del último siglo. Y el libro, como digo, efectivamente es muy ameno, siendo un historiador joven, está muy documentado, es de un rigor extraordinario. Verán ustedes cuando lean la cantidad de citas y la documentación que aportan para que el texto sea riguroso, sea erudito, pero además sea ameno, que es, como decía siempre Ortega y Gasset, la primera cortesía del que escribe y espera que lo lean, la amenidad y la claridad. En el libro empieza casi como una novela, cuenta todo como, la verdad es que el primer capítulo es muy emocionante, cómo se elige, cómo se reúnen los distintos partidos, y en fin, y cómo fue una elección muy rápida, porque hubo mucho trabajo previo, y de eso nos hablará don Antonio Ronco Varela, pero también cuenta
el shock que supuso para Benedicto XVI resultar elegido papa. Fue para él casi un trauma. Se pedía un papa mayor para un papado corto, y entonces, como les decía, y lo cuenta muy bien el autor del libro, las intrigas, lo que dice él, don Antonio, lo digo porque aquí lo cita usted, las intrigas previas. El partido Sal de la Tierra, donde estaba usted, como presente en ese grupo. Don Antonio, que por cierto escribe con su erudición característica y su brillantez el prólogo de este libro, y que, como les digo, tiene un magnífico epílogo del secretario Georg, y ya no voy a pronunciar el apellido. Déjenme que les lea un pequeño párrafo de ese epílogo, donde precisamente su secretario dice: la elección era ciertamente el resultado de un contraste cuya clave la había ofrecido el mismo Ratzinger como cardenal decano en la histórica homilía del 18 de abril de 2005 en San Pedro. Entonces, precisamente, habló de una dictadura del relativismo que no conoce nada como definitivo y que deja como medida última solo el propio yo y sus deseos. Y dice él precisamente que, hablando de cómo esa dictadura del relativismo sigue creciendo, es arrolladora, y habla precisamente de cómo en los nuevos medios de comunicación está presente algo que él y el Papa Ratzinger no se podían imaginar en 2005. Y yo creo que ya, efectivamente, quedamos muy pocos medios, uno es ABC, que no estamos instalados en el relativismo. Pero acabo. Es un Papa, Benedicto XVI, que frente a que todo el mundo pensaba que iba a ser de una enorme dureza, es el que se sienta con su rival o con su, en fin, con quien siempre tuvo diferencias, con el teólogo Hans Küng, o recibe a Oriana Fallaci por ese acusado sentido del ecumenismo que él tenía. Se le reprochó mucho que se equivocó con las personas. Él decía siempre: nadie puede leer el corazón del otro, y entendía que efectivamente se pudo haber equivocado con algunas personas y tuvo muchas noches de duda, y él siempre pensó que era como esa barca de San Pedro, que tuvo grandes momentos, grandes días de sol, pero que tuvo también grandes tormentas que tuvo que sufrir. Y finalmente, yo creo que solo puedo decir una cosa a la espera de escuchar el magisterio del cardenal Rouco Varela. Solo puedo decir que él, cuando le pregunta en un libro, en su último libro, su casi biógrafo alemán, le dice: ¿usted es el final de lo viejo o el inicio de lo nuevo? Y él dijo: una cosa y la otra. Probablemente soy el final de lo viejo y soy el inicio de lo nuevo. Es decir, la renuncia del Papa Benedicto XVI probablemente ha abierto otra etapa nueva en la Iglesia Católica. Ya sé que muchos de ustedes pensarán: era una respuesta propia de un gallego. Muchas gracias. Agradecer a la editorial Encuentro la publicación de este libro, ciertamente calificado por Georg Genswein, el secretario particular del Santo Padre emérito y prefecto de la Casa Pontificia del actual Papa Francisco, que lo califica de fascinante y conmovedor. Y acierta en el calificativo, al menos según la opinión de este que les habla, que leyó el libro, naturalmente, desde la primera página hasta la última, como debe hacer todo el que prologa un libro, ¿no? Cosa que el mismo Benedicto XVI pues, ha seguido siempre muy fielmente prologar libros que él leía y que podía leer, y que al terminar pues hacía el prólogo. Agradezco, por lo tanto, la edición del libro y la invitación que me han hecho para presentarlo, primero para hacerle el prólogo. El otro día en Roma, ¿no? ¿Perdón? Sí, se lo pude regalar el otro día en Roma. Sí. Sí, se lo pude regalar el día 3 de mayo, sí, la edición española. Y luego al director del ABC, que es paisano, y paisano en el sentido más estrecho de la expresión, porque somos de una tierra
una parte de Galicia, del norte de Galicia, que está entre Cedeira y Mondoñedo. No sé si los que me oyen pues conocen la geografía gallega, pero ¿quién no fue a San Andrés de Teixido, no? El que no va de muerto va de vivo. O si no, así, al revés. Al que va de muerto el que no fue de vivo. Y saludo pues a todos los presentes. Si me permite, yo destaco la presencia del señor presidente del Consejo de Estado, del que me consta que ha sido un temprano lector de Joseph Ratzinger y de sus libros allá por los años, finales de los años de la década de los 70 y comienzo de los 80, cuando tuvimos la oportunidad y la ocasión de conocernos, él como vicepresidente de la primera Xunta de Galicia y un servidor como joven arzobispo de Santiago de Compostela. Bien, pues el libro, fascinante y conmovedor, refleja la historia del pontificado, se limita a ello, a la historia del pontificado de Benedicto XVI, 8 años de pontificado, pero naturalmente el personaje, el protagonista de ese periodo de la historia de la Iglesia, como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal, era anteriormente ya una de las grandes figuras que configuraban el rostro y la vida de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde el año 77 más precisamente, cuando fue nombrado arzobispo de Múnich, siendo un profesor de teología dogmática de la Facultad de Teología de una joven universidad que acababa de crearse en Ratisbona, en Regensburg, ¿no? Y que ya como teólogo pues ofrecía una historia personal y profesional, diríamos, valga el apellido, el adjetivo profesional para designar la labor de un teólogo. Un teólogo no debe ser profesional, ¿no? Pero bueno, digámoslo así, que efectivamente ya ocupaba un lugar, por un lado, destacado, y yo diría muy luminoso en el panorama de la teología que se escribe inmediatamente antes, durante el Concilio Vaticano II y luego después del Concilio Vaticano II. Y aún ahora de mérito, pues naturalmente sigue el reflejo de toda esa historia, que además ha encontrado en la edición completa de las obras suyas, a cargo de un instituto especializado en su estudio que se creó en Ratisbona, pues su repercusión, la repercusión global de la personalidad del Papa Benedicto XVI, Papa emérito, pues sigue de muchísima actualidad, pienso. En el libro se hace una especie de cronología de los acontecimientos que enhebran los 8 años de pontificado de Juan Pablo II, según criterios, por un lado, periodísticos, según la importancia de los relatos. Yo ya tengo mala voz. No sé si hacemos, quizá con los dos se oye mejor, ¿no? Es una cronología de los acontecimientos que van enhebrando y marcando la historia del pontificado de Benedicto XVI, pero por otra, ese relato está, diríamos, acompañado e iluminado constantemente por los juicios de valor que hace el autor del libro, que es un historiador de la Iglesia, joven, pero bueno, a los 43 años ya no es tan joven, ¿no? Ciertamente que demuestra en el desarrollo y la concepción del libro dominar muy bien el método de conocimiento de la historia de la Iglesia, que es una ciencia no solo histórica, digamos, al estilo de las historias generales y según las metodologías dominantes en la historia contemporánea, en la historiografía contemporánea, sino que es una ciencia teológica. Hacer historia de la Iglesia, aunque sea en cualquiera de sus épocas, y más cuando es tan reciente, que es muy difícil hablar de historia, cuando el personaje sigue vivo, ¿no? El protagonista de esa historia, pues o se hace teniendo en cuenta lo que la fe enseña a la hora de interpretar la vida, o no se hace buena historia, ¿no? El Concilio Vaticano II, en el decreto Tantum Cius sobre la formación en los seminarios y de los estudios eclesiásticos,
hace una especie de descripción brevísima de lo que es la teología, las ciencias que la acompañan, las llamadas ciencias auxiliares o complementarias. Cuando habla de la historia, dice que es una ciencia teológica, igual que el derecho canónico, una ciencia teológica, ¿no? Y efectivamente en esos años del concilio, pues la discusión en torno a la naturaleza de la historia de la Iglesia, cómo había que hacerla, pues adquirió ese peso teológico, sobre todo a través de un autor muy conocido y muy amigo del profesor Ratzinger, que era el profesor Jedin. Bueno, pues nuestro autor del libro pues es un historiador teólogo. No solo relata hechos, relata acontecimientos, describe aspectos de la personalidad del Papa, sino que los juzga, los valora a la luz de la fe de la Iglesia. Bueno, una fe, naturalmente, que está muy bien casada con la razón, no tiene ningún reparo en trabar conocimiento y trabar relación profunda y honda con la razón, en este caso con la razón histórica. Lo hace, el conjunto se divide por una parte por temas, pero por otra parte por la línea de los acontecimientos que constituyen esta crónica de 8 años del pontificado de Juan Pablo II. Y lo destacable en esa forma de concebir, uno de los aspectos destacables, la forma como concibe el historiador Roberto Regoli su obra sobre el pontificado de Benedicto XVI, es la de dividirlo en dos partes, una parte creativa y otra parte menos creativa. En la parte creativa, pues que él extiende desde el año 2005, cuando es elegido Papa, hasta el año 2009-2010, pues destaca sobre todo sus grandes escritos teológicos, sus grandes encíclicas. Son tres. La encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Después, muy poco después, la encíclica Spe Salvi, Salvados por la Esperanza, y ya más tarde, ya metidos todos en la crisis que se desata financieramente con la famosa el crack de la banca norteamericana, esa que todos sabemos y conocemos, no me sale el nombre a mí, ¿no? Que es la encíclica Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad. Y simultáneamente con esas tres grandes encíclicas del Papa Benedicto XVI, pues se pone de relieve los sínodos que él convocó y los escritos, las exhortaciones posinodales que salen de la experiencia sinodal y de las discusiones sinodales. Son dos sínodos, el de la sobre la Eucaristía, que se celebra en octubre del año 2005, que había convocado con Juan Pablo II y que no pudo naturalmente llevarlo a cabo, y la exhortación posinodal en la que se recogen los debates y las propuestas del sínodo, constituye uno de los grandes documentos magisteriales del Papa Benedicto XVI. El título es el Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad y del amor. Juan Pablo II, muy poquito antes de su fallecimiento, había publicado una encíclica sobre la Eucaristía, Ecclesia de Eucaristía, la Iglesia procede de la Eucaristía. En el sínodo pues se lleva la reflexión, y el Papa lo hace, el Papa Benedicto XVI, con su exhortación posinodal sobre el sacramento de la Eucaristía, a ese terreno de la experiencia viva, la experiencia del amor cristiano, del misterio de Dios que es caridad, y de su reflejo en la vida personal y en la vida, también la vida social, la vida de las sociedades, de las realidades sociales en cualquiera de sus vertientes y de cualquiera de sus aspectos. Y luego el otro sínodo, que es con un tema muy de él, de Benedicto XVI, sobre todo el teólogo Ratzinger, sobre la palabra de Dios. La exhortación se titula Verbum Domini, pero se refiere a un gran documento del Concilio Vaticano II, Dei Verbum, y una gran cuestión que acompañó la historia moderna y contemporánea de la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II, por no decir hasta hoy mismo, que es la concepción de las fuentes de la revelación. ¿Dónde se encuentra la palabra de Dios y qué es la palabra de Dios y su relación con el misterio de Cristo, de la persona del Señor?
La exhortación es muy voluminosa, una característica que no es muy de los escritos del Papa Benedicto XVI, ni antes cuando era teólogo, ni después cuando es Papa. Pero, en fin, el material discutido y debatido en el sínodo pues forzaba a ese documento voluminoso sobre la palabra de Dios, donde se aclaran algunas de las dudas en la interpretación del documento de Iberbum, del Vaticano II, y donde en el fondo se entra en la gran discusión teológica que de algún modo sigue viva, ¿no?, sobre las fuentes de la revelación, que tiene mucho que ver naturalmente con la fe. En la revelación responde el hombre con la fe, ¿no? Bien, el conjunto magisterial de estos grandes, reflejado en estos grandes documentos, los pone muy de relieve el autor del libro, y de una forma muy ágil, muy periodística, como decía el señor director de ABC. Podría ser un buen periodista para ABC, yo creo, el profesor Roberto Regoli. Ciertamente es un libro escrito con muchísimo dinamismo, muy ágilmente, se lee muy bien, casi como una historia novelada del pontificado de Benedicto XVI, pero con mucha profundidad a la que me estoy refiriendo. Y luego, pues, también el autor tiene en cuenta pues esa especie de magisterio de tono menor del Papa Benedicto XVI, que se refleja en sus homilías y sobre todo en sus catequesis de los miércoles. Quizá sea el pontificado de Benedicto XVI donde se despliega con más belleza, con más riqueza, todo lo que supone esa especie de entramado vivo de la tradición, de la palabra de Dios y de la fe, en diálogo con la cultura de su tiempo, pero sobre todo en diálogo con los grandes personajes, las grandes figuras teológicas en el sentido estricto de la expresión, y también figuras episcopales que constituyen la historia de la patrología, de los padres, de los grandes teólogos medievales, etc. O también las que dedica a temas muy circunscritos en su contenido, referentes al año litúrgico, etc. La riqueza teológica que se encierra en ese magisterio de los miércoles es realmente de una extraordinaria belleza, quizás sea la palabra que mejor corresponde a lo que el Papa enseñaba y a la forma como lo enseñaba los miércoles, y de una extraordinaria riqueza espiritual, tanto para la lectura personal como para la lectura más pastoral de los que son los encargados de servir a la palabra de Dios como predicadores, como catequistas, como padres y madres de familia preocupados por la educación cristiana de sus niños o de sus hijos, si es que pueden hacerlo, ¿no? Ese conjunto de la doctrina y del magisterio del Papa Benedicto XVI pues queda reflejado en toda su belleza y de una forma muy actual y muy viva en el libro. Y luego, pues también, y eso pertenece a esa primera fase rica, innovadora y creativa de la que habla el autor de la historia del pontificado de Benedicto XVI. Y conjuntamente con ese servicio magisterial a la Iglesia, pues él une pues iniciativas de gobierno y de actuación pastoral y de gobierno pastoral de la Iglesia que llamaron la atención y que tienen mucho que ver con la personalidad y las preocupaciones del Papa Benedicto XVI cuando era cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo fue desde el año 81 hasta el año 2005, y cuando era teólogo, sobre todo en los años ya pasados la primera década del posconcilio, tan turbulenta, tan apasionadamente vivida, yo casi se podía decir tan revolucionariamente vivida, por lo menos en las universidades pontificias, pues también tuvimos el 68, como todo el mundo, ¿no? Solo que bajo las siglas y los signos de la teología, lo que llamaba más la atención, efectivamente, que en la Sorbona en París o en Berkeley en California, ¿no? Pues él destaca pues la famosa el documento sobre la legitimación para poder de nuevo, de forma extraordinaria, volver a usar con alguna rectificación que el concilio imponía el antiguo rito litúrgico con el que los que somos mayores nacimos, nos educamos e incluso celebramos nuestros primeros años de sacerdotes la Eucaristía. En
en esa decisión del Papa había, que parece muy restauradora, ¿no? Y lo es, en el fondo, pero había una de esas novedades que con el tiempo, en el futuro, se pueden revelar como novedosas y ricas de frutos de futuro, ¿no? A los que hacía alusión el editor de la obra. La preocupación de Benedicto XVI por una liturgia que sea verdaderamente teológica, que tenga como centro el culto y la veneración de Dios, que tenga como centro la vivencia de los grandes misterios de la fe. Y fue uno de los grandes temas de la renovación litúrgica en los años 20, 30 y 40 del pasado siglo, ¿no? El famoso libro de Odo Cases sobre los misterios de la fe. En contraste con lo que se estaba haciendo y viviendo en los años 70 y 80, un descuido, diríamos, al final incluso estético de todo lo que significaba la liturgia, ¿no? Pues eso le preocupaba hondamente y un poco para compensar, o también para recrear lo que podía decir siglos y siglos de historia en los que había vivido la Iglesia en los aspectos más fundamentales, como es el de la liturgia, ¿no? Pues había que señalar el camino en la línea del Vaticano II, no apartándose de ella, sino en la línea del Vaticano II. Y luego, pues, también el acercamiento que hace al mundo anglicano, el que quiere dar el paso no solo individual, de conversión de personas, de familias, sino de grupos y de comunidades anglicanas completas a la Iglesia Católica a través de una fórmula canónica, la de la prelatura, de una forma también adaptada, muy adaptada al caso. Luego el acercamiento a ese mundo de los lefebvrianos, que no llega a buen término, donde ya en la segunda parte de su pontificado le supone uno de los grandes disgustos suyos, el caso del levantamiento de la excomunión a los 4 obispos ordenados como el señor Lefebvre, que estaban excomulgados, se levanta la excomunión, y uno de ellos, el señor Williamson, se había permitido en algún momento alguna declaración pues, que olía a antisemita, a xenófoba. Le costó uno de los grandes disgustos del Papa. Los del Paolo Gabriele y bueno, el Vatican Leaks, yo creo que no le preocuparon mucho, ¿no? En el fondo la personalidad del Papa Benedicto XVI está tan marcada por esa historia de la búsqueda de la claridad de la fe, la forma de ser testigo de la fe en un mundo culturalmente complicado, en un diálogo con una filosofía y un pensamiento filosófico que llevaba tantos siglos, ¿no? Los siglos de la modernidad han sido para el pensamiento teológico de la Iglesia un reto permanente y constante. En el fondo, el Vaticano II responde a la necesidad de abordar esa problemática y ese reto con gran lucidez intelectual y con muchísima humildad y con muchísimo espíritu de acogida de la palabra de Dios. Bueno, pues desde ese punto de vista, la primera mitad de su pontificado es un pontificado, tal como se puede ver a través del libro, de una gran riqueza intelectual, hablando en términos ya menos intraeclesiales y más extraeclesiales, cultural, de iluminación intelectual del momento y de los momentos que atravesaba la Iglesia, y de apertura de un gran horizonte, de unos grandes horizontes para el futuro de la Iglesia y de la teología y del pensamiento teológico en la Iglesia. También el autor se refiere a la temática de la relación del pontificado de Benedicto XVI con el mundo de la política, el gran mundo de la política, sobre todo en Oriente Medio, también con motivo de su viaje al primer viaje suyo a Alemania, que lo hace a su patria no tan chica, que es Baviera, ¿no? En la famosa conferencia o la famosa lección, él la consideró como una lección, una clase más, ¿no? Donde él había sido profesor y donde, en fin, el problema de la relación con el Islam se le entiende mal, la verdad es que hay que tener mucha o poca percepción intelectual o mala voluntad para sacar de esa lección una postura anti-islámica, pues no.
fin, todo ese mundo de relaciones con los estados, las culturas, sobre todo en Europa, le preocupa evidentemente Europa mucho, por razones también obvias, ¿no? El director de ABC hacía alusión a esas 4 grandes lecciones sobre la relación Cristo, fe, iglesia, cultura y pensamiento del mundo actual, que tienen como teatro y lugares de desarrollo. Primero, la primera es la de Westminster, luego la de los Bernardinos, luego la de esa no leída y escrita de la Sapienza, y luego finalmente la del Bundestag, ya en el año 2011, ¿no? Que todavía mantiene una actualidad, sobre todo para el problema de la relación iglesia, comunidad de los creyentes, y vida política y comunidad política, creo yo, de excepcional valor. Un momento en que la categoría misma de los derechos del hombre y de los derechos fundamentales está muy atacada de relativismo, ¿no? Esa fórmula de que el Estado crea derechos, en fin, es muy problemática, ¿no? Y muy arriesgada. El Estado reconoce derechos, o los amplía, o los desarrolla, los combina, en fin, pero eso es entrar ya en problemas de filosofía del derecho, que no es el caso hablar de ellos aquí. Pero en fin, el autor los pone de relieve a la hora de hacer la historia del pontificado de Benedicto XVI. Luego la segunda parte dice que es un poco menos viva, menos creativa, más reactiva, fijándose en estos 3 affairs de los que hablaba yo hace un momento, pero que ciertamente Monseñor Genswein trata de rectificar. Hombre, no tanto, porque en esos 4 últimos años tiene lugar el viaje al Líbano, etcétera, se mete en grandes, no digo yo en grandes charcos, pero más o menos, ¿no? Charcos políticos, charcos pastorales complicados. A mí me he permitido en el prólogo añadir que eso lo más importante no es tanto eso, ¿no? O sí lo es, pero habría también que citar, por ejemplo, el sínodo sobre la nueva evangelización, que tiene lugar en el mes de octubre del año 2012 y que él convoca. Él no concluye el sínodo con la exhortación posinodal, que la va a asumir su sucesor, el Papa Francisco, primero con la encíclica Lumen Fidei. El Papa Francisco dice que es una encíclica escrita a 4 manos, y luego la Evangelii Gaudium, ¿no? Habría que recordar que en esos años últimos tuvo lugar el viaje a España, a Santiago de Compostela y a Barcelona. Los discursos suyos y las homilías de esos 2 viajes, yo creo que habría que leerlas de nuevo, incluso desde el punto de vista de la situación actual de España, y de Europa. La conciencia europea de la generación del Papa Ratzinger, de los años 50 en Alemania, en toda Europa, en Europa libre al menos, ¿no? Pues era muy viva, llega hasta nuestra generación, la de un servidor, que es una generación posterior, ¿no? Y se revela y se manifiesta en toda su vida, pero en el ejercicio de su pontificado, tanto en los aspectos magisteriales como de gobierno pastoral de la Iglesia, de una manera evidente. La preocupación por Europa es muy dominante en la figura y en la obra del teólogo Joseph Ratzinger, del cardenal Ratzinger y del Papa Benedicto XVI. Y luego había que concluir diciendo, hombre, su renuncia, pues efectivamente, es un punto final de pontificado que, tal como él la presenta y como la vive, pues efectivamente suscita interrogantes y abre horizontes que los teólogos tendrán que abordar, ¿no? Él es Papa emérito, ¿no? Claro, que haya obispos eméritos es más normal, porque el episcopado es un sacramento, eso no se borra, ¿no? O sea, uno es presbítero para toda la eternidad y no es obispo para toda la eternidad. Puede dejar de ejercer la jurisdicción, el aspecto jurisdiccional de gobierno, pero el aspecto sacramental va con él hasta la muerte.
Pero el Papa es el obispo de Roma, sacramentalmente es obispo, es el obispo de Roma, no es más obispo que otro. A la hora de ordenar a otro obispo, de ordenar a un presbítero, pues sacramentalmente es un obispo. Bueno, entonces se explicaría, como obispo de Roma es el pastor de la Iglesia Universal. Y en el orden del gobierno y de la acción y el servicio magisterial de la palabra de Dios, tiene un puesto súper destacadísimo, como lo puso de manifiesto el Concilio Vaticano I y luego confirmó el Concilio Vaticano II. Pero podría imaginarse el que se acerca al fenómeno de la siguiente manera, bueno, pues como Celestino V, pasa a ser de nuevo Joseph Ratzinger, ¿y obispo de dónde? ¿Obispo de dónde? ¿Arzobispo de dónde? ¿De Múnich otra vez? Pues no puede ser. Ha sido después obispo de Roma. Se crea un problema teológico evidente, que él capta y él lo traduce en esa fórmula del Papa emérito. El señor Genswein, en su epílogo, haciendo pinitos quizá de gran teólogo, pues habla de una posible concepción de un ministerio de Pedro, del sucesor de Pedro y de pastor de la Iglesia Universal, pues en pleno desarrollo jurisdiccional, magisterial y con un trasfondo espiritual, ¿no? El Papa emérito es un papa que ora, él lo dice muchas veces, la verdad es que así vive, ¿no? Él calculó muy bien, desde el punto de vista teológico, lo que suponía, lo que estaba haciendo. Y si uno lee el texto latino de su declaración, esa mañana famosa de febrero, que a todos nos sorprendió pues, profundamente, además habló en latín, que no es una lengua precisamente conocida por los periodistas. Los cardenales presentes de esa generación todavía lo saben, los de ahora ya hay que dudarlo, seguramente no. No lo entenderían, pero los que estaban presentes sí lo entendieron. Entonces la sorpresa fue máxima. Pero había una periodista que algo le sonaba, y ya no sé si fue el Google o algo así para saber lo que estaba diciendo, y nos encontramos con la renuncia. El autor del libro termina con esa pregunta sobre, me parece que aludió a ella el editor, del significado para el futuro de la Iglesia, incluso del mundo, ¿no? Y de la historia general del mundo, del pontificado de Benedicto XVI. El autor que lo escribe con una evidente simpatía por su personaje, ¿no? Una evidente simpatía, lo cual hace que el libro pues, sea jugoso, ¿no? Pues dice, bueno, compara con el de Gregorio VII. Yo nunca había oído una calificación, ni leído una calificación del pontificado de Gregorio VII de tanta trascendencia histórica. Es posible que acierten al decirlo, ¿no? De todos modos, Gregorio VII es santo, ya está canonizado, o sea que no. La Iglesia reconoció pronto su gran servicio a la libertad de la Iglesia y la libertad, por lo tanto, de todo ese proceso de transmisión de la palabra de Dios, de acercar a la figura de Cristo a cada época de la historia. Ese es un gran mérito de Gregorio VII. Yo pienso que eso lo mismo le va a ocurrir con Benedicto XVI, no despegándolo ni desvinculándolo del pontificado de Juan Pablo II. Son dos pontificados que son inseparables. Primero, son inseparables por las personas de los dos personajes. Juan Pablo II, el año 80, se lleva a Roma a un joven relativamente joven arzobispo, 52, 53 años, Joseph Ratzinger, que acababa de ser nombrado arzobispo de Múnich por el Papa Pablo VI en abril del año 1977. E inmediatamente a los 2 meses le había nombrado cardenal. Es decir, diríamos, el que descubre a Ratzinger es Pablo VI. Y quien se aprovecha de ese descubrimiento inmediatamente es Juan Pablo II y se lo lleva a Roma. El cardenal Ratzinger despachaba todos los sábados con el Papa Juan Pablo II, salvo que el Papa Juan Pablo II estuviese fuera de Roma, cosa que era bastante frecuente, ¿no? Pero si no, despachaba todos los sábados con él. Son dos personalidades inseparables. Si uno recuerda la homilía de la misa de exequias de Juan Pablo II, que entonces el cardenal decano, que era él, pronuncia, pues se da uno cuenta, si la lee
poquito de atención. Por cierto, todo lo que escribe Ratzinger y Benedicto XVI se lee muy bien, se lee verdades profundas transmitidas con un lenguaje luminoso, ¿no? Transparente, ¿no? Bueno, pues si uno lee, se acerca a esa homilía y la lee despacio, ve que no solo hay una sintonía de pensamiento teológico, de concepción del momento, de diagnóstico del momento de la vida de la Iglesia, de respuestas y de fórmulas para abordarlo, sino una sintonía personal muy honda, casi cordial, ¿no? Bueno, pues con esos datos es imposible separar los dos pontificados. Ahora, dicho esto, la novedad o lo que nos puede deparar de cara al futuro, o el fruto que se puede desprender hacia el futuro del pontificado de Benedicto XVI es lo que refleja en los últimos años de su vida. Él escribe siendo papa y al fin, con muchos años físicos de vida, también con muchos años de vida y riqueza intelectual y espiritual, un libro dedicado a Jesús de Nazaret, Jesús von Nazareth. 3 tomos. Y en el primer volumen, el primer volumen que sale a la luz es el segundo, diríamos, el que se refiere a la vida pública de Jesús, ¿no? Y en el prólogo, que es un prólogo además muy interesante desde el punto de vista de la teología de la palabra de Dios, de la comunicación de la palabra de Dios, de cómo hay que leer la Escritura, cómo hay que relacionarla con la tradición viva de la Iglesia y con su apropiación personal y presente de la misma, hace una confesión que es conmovedora. Yo no quería terminar mi vida buscándole a él. Y ciertamente yo lo había encontrado desde niño, pero es una especie de punto culminante de coronación de su pontificado, ¿no? Y yo creo que puede ser muy bien que esa riqueza que el autor llama cristológica del pontificado de Benedicto XVI sea lo que va a quedar como fruto de su pontificado para el presente y el futuro de la vida de la Iglesia. Él comienza su historia de teólogo con un libro sobre la fraternidad cristiana, un librito muy interesante, finales de los años 50. Por cierto, otro sobre la unidad de las naciones, también del año 59-60, ¿no? Pero cada vez más se va acercando en su bibliografía teológica a entrar en el conocimiento, en la explicación, y en sacar toda la riqueza del misterio de Cristo. Un libro central, que es la Introducción al Cristianismo, es un libro que él escribe pensando en sus estudiantes de Tubinga, que estaban en proceso de revolución, de esa revolución 68era, del 68 de París y de las otras universidades europeas. Pero ¿cómo les acerco yo Cristo a estos chicos, a estos jóvenes? Escribe Introducción al Cristianismo. Bueno, todo eso después tiene un momento culminante, esa historia de la experiencia de Cristo del Papa Emérito Benedicto XVI, en el año 2000, en el año del Gran Jubileo, ¿no? Donde la Congregación para la Doctrina de la Fe publica, naturalmente con la firma del Papa Juan Pablo II, sobre el Dominus Jesus. Yo recuerdo perfectamente, no es ningún secreto, una de las congregaciones generales que preceden al cónclave en que es elegido el Papa Benedicto XVI, una intervención del cardenal Biffi, el arzobispo de Bolonia, un personaje muy interesante, ¿no? Donde le hace un elogio enorme a Ratzinger. Dice: se ha atrevido de nuevo a anunciar y a pronunciar y a afirmar que Cristo es el Salvador del mundo y que no hay otro. Bueno, pues, por cierto, que ahora acaba de salir otro documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe que se llama Placuit Deo, que firma el recientemente nombrado español cardenal Luis Ladaria, ¿no? Que completa el Dominus Jesus en 2 aspectos muy interesantes relativos a lo que se llama el neognosticismo y el neopelagianismo. Bueno, pues esa relación personal de él con el Señor, ¿no? Marca su vida hasta hoy mismo, la verdad, ¿no? Y yo creo que es la gran herencia que nos deja el Papa Benedicto XVI a la Iglesia,
que ahora no, quizá no lo apreciamos en todo su valor en este momento por el que atraviesa la vida de la Iglesia y el mundo, pero se desvelará en el futuro. Y una palabra final sobre el cónclave. Ahí el historia no es historiador. Para hacer historia tiene uno que contar con fuentes seguras y ciertas, y él no cuenta. Todo lo que se especula sobre, y en lo que él dice ahí, según esa alusión que hace un servidor, ha hecho el director de ABC, pues la fantasía, la fantasía pues es lo que funciona, ¿no? Y es que no hay, de los cónclaves no hay fuente ninguna segura, porque es que se rompe todo, se quema todo, todos los papeles se queman, solo queda un acta escueta, que se dice, el día tantos de tantos, a la hora tantos de tantos, fue elegido, de acuerdo con la Constitución, el artículo tantos y tantos y párrafo tantos de la Constitución Apostólica, el cardenal Joseph Cardenal Ratzinger, Papa. El elegido aceptó la elección y puso el nombre de Benedicto XVI, punto. Firman los cardenales, y eso es lo que queda. Así que ya me dirán ustedes de dónde pueden sacar noticias ciertas y seguras sobre lo que pasó en el cónclave. Y dicho esto, pues les recomiendo que lean el libro porque les va a interesar grandemente y les va a edificar mucho. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, podemos seguir un poco, unos minutos. Entre las cosas que a mí me llamó la atención, yo leí el libro en italiano, y ya pido perdón públicamente porque la revisión de la traducción no se ha hecho con cuidado. Hay un problema, y lo digo para todos los que tienen algún familiar joven, cura o no cura, o estudiante de cura en Roma, y es que a los españoles que viven en Roma se les pega el italiano de tal forma que les cuesta una barbaridad despegarse del italiano. Hay como... Podría dar unas, digamos, clases gratuitas en San Damaso para que los traductores de San Damaso, que es el caso, no se les pegará tanto el italiano. Porque son cosas, en fin, por decir una, por ejemplo, el sucesivo italiano es posterior en castellano y tantas otras cosas. Hay una lista como de 10 o 20. El participio pasado italiano, pues muchas veces es el pretérito indefinido en castellano, otras no, otras vale bien. O sea, tantas cosas. Por desgracia, vaya propaganda, estoy atacando mi libro. Estoy atacando mi propia edición porque se cometen estos errores. Y prefiero decirlo de antemano. Pido perdón ya al lector que le gusta correr con agilidad por un castellano estupendo y sin pegotes italianos. Pero bueno, la centralidad de Europa. Perdón. O sea, usted fue el relator del Sínodo sobre Europa año 2000, ¿no? Sí. 99. Diciembre justo al borde del 2000, sí. Llevamos, ¿cuántos? 18 años de lamentos sobre Europa. 19. 19 ya casi, sí. Bueno, 19 desde entonces. 18 desde 2000. Del siglo XXI llevamos 18 años lamentándonos de la Europa cansada, de la Europa muerta, de la Europa de la que no sale una idea, de la que Europa no sale un impulso y tal. Y yo, esto ya es mi provocación personal a ambos, bueno, durante tiempo dices, bueno, pues sí, seguramente, pues es verdad, hay muchos aspectos, muchas notas de cansancio y tal, pero uno mira el mundo y mira Europa. Y no sé, yo conozco en Europa muchos brotes verdes, como se decía un tiempo. Es verdad que son brotes, pero esos tales brotes verdes no los veo en ningún otro lado. O sea, que de donde hay brotes de renacimiento de una experiencia cristiana y de un pensamiento cristiano, sigue siendo Europa. Hace nada, hemos tenido invitado aquí en Madrid a un chico francés, autor de un gran libro sobre el problema de la no transmisión a las generaciones siguientes, un chico joven, no hay ni 40 años,
profesor, político, es vicealcalde, creo, o alcalde de Versalles, con 38 años, católico, ferviente y pensante, pero es un ejemplo. Podría citar decenas de casos y de hechos así en la Europa actual. O sea, es verdad que hay un cansancio de la fe, que hay un cansancio del hombre, que hay eso sobre todo. Pero al mismo tiempo, en medio de ese cansancio, hay hechos de resurrección pensante, que no se ven en el resto del mundo tanto. O sea que es una cosa, es una sorpresa positiva que, digamos, leyendo el libro por dentro, uno se da cuenta de que Regoli subraya ese factor. El mismo Regoli, 43 años, historiador de contemporánea, se lanza a hacer un libro así, efectivamente simpático, pero al mismo tiempo rigurosamente Universidad Gregoriana. Es decir, no es un libro en el que lo que destacan son los adjetivos, como en tanta escritura actual, tanto periodística como no periodística. Es un libro más bien de sustantivos. Se lee bien, y se lee bien, a pesar de las dificultades que he dicho antes, pero se lee bien en el sentido de que no pierde el tiempo, no se va por los adjetivos. Incluso cuando tiene que afrontar el tema del sínodo ¿cómo se llama? Del cónclave del 2005, con el que empieza el libro, que fue un cónclave trabajoso, cita de antemano, digamos, pone en solfa, evidentemente, la seguridad de las informaciones, pero cita las buenas, digamos, cita a todos los periodistas significativos que sobre el tema habían hablado con cardenales habladores, que siempre los hay. Don Antonio, como buen gallego y sobre todo buen cardenal, en ese caso no ha contado nunca nada. Pero claro, como está citado no solo en su propio prólogo, en el que dice alguna cosita sobre esto, sino que además aparece como parte de uno de los partidos, de los partidos cardenalicios, pues sabe muy bien que hay movida, claro que hay movida. O sea, menos mal que hay movida en la vida de la Iglesia, que hay tensiones, que hay conflicto. O sea, porque el conflicto forma parte de la experiencia humana, sí, inevitablemente. Lo que pasa es que lo que es sorprendente en la Iglesia es que el conflicto no acabe en bofetadas internas, bofetadas, no bofetadas dialécticas, que esas seguirán existiendo. Esa centralidad de Europa se apunta en el libro, y desde luego Ratzinger está viva. Está en el Ratzinger hasta el 11 de febrero de la Virgen de Lourdes, como en el Ratzinger posterior, por las cosas que cuentan la gente que habla con él, incluido el cardenal Rouco. No cuento nada. Que no va a contar nada, pero bueno. Hombre, la palabra conflicto aplicada a la Iglesia como algo positivo, yo le pondría unas en fin, ciertas reservas, ¿no? Ahora, tensión, disputa, diferencias. No sé qué diría San Pablo. Desde luego, si uno lee la carta primera a los Corintios, no creo yo que pudiéramos sacar como conclusión que eso está bien, ¿no? Que haya conflictos. Bueno, hubo corrección. No, a ver, además, los conflictos a la hora de la historia de la Iglesia han terminado siempre en situaciones ya casi dramáticas muchas veces y irreversibles otras, ¿no? El conflicto en la Iglesia, cuando termina rompiendo la unidad de la fe o rompiendo la caridad, pues es uno de los grandes pecados que se puedan cometer, ¿no?, en la vida de la Iglesia, ¿no? Bueno, y en la vida en general, ¿no? Es decir, ahora efectivamente de esta Europa, de los brotes verdes que los hay, un servidor comparaba a Europa a veces en estos años como un paisaje que uno ve desde el avión cuando aterrizas en la noche en una gran ciudad. Todo es oscuridad, pero hay miles y miles de lucecitas en el terreno, ¿no? Pues a mí me parece un poco la realidad de la Iglesia en Europa es esa desde hace tiempo, pero ciertamente lo que hay que evitar es que no haya conflicto, no,
divergencias, diferencias, etcétera, sí, y eso enriquecen la vida de la Iglesia. ¿Me permite interrumpir un segundo? ¿Cómo no? No contradicción en el sentido hegeliano. Ya, ya. Está usted, digamos, empleando otras palabras para... Es lo que el Papa actual, en su referencia, el Papa Francisco, sobre el cual sacaremos un libro en otoño, que ese sí que es el único serio que se ha escrito sobre las fuentes intelectuales de este Papa, que las tiene. Una de las dos grandes fuentes es Guardini, el Guardini filosófico, el libro sobre la contradicción, precisamente, sobre la contradicción, no sobre la palabra alemana, ahora mismo no la recuerdo, pero es la filosofía de la polaridad. Hay polos y polos distantes que se componen en la vida de la Iglesia, que se componen en el ámbito de la cultura cristiana, no solo en la vida de la Iglesia, es en el mundo laico, influido por la Iglesia. Claro, una cosa muy distinta a pensar la historia y a pensar la realidad como pura contradicción que acaba efectivamente en victoria de una parte sobre la otra, ¿no? Eso es me parece a lo que usted se refiere cuando dice, digamos, finales dramáticos del conflicto, ¿no? Sí. Bueno, matizo en este sentido. Ciertamente, lo que ocurre, en cambio, lo que ha ocurrido en Europa es en virtud de un proceso largo que se comienza con la Ilustración y la preilustración, si vale usar esta expresión, es convertir la preocupación por el hombre en una centralidad del hombre tal, a la hora de pensar, a la hora de querer, de sentir y de vivir, que borra a Dios de su paisaje interior y de su paisaje exterior. Lo que en el sínodo del año 1999 llamamos el humanismo inmanentista, que por un lado ha adquirido formas totalitarias, como todos conocimos, sobre todo los que somos mayores, no hay una experiencia próxima, tremendas. Bueno, la experiencia comunista llega hasta el año 89 y todavía se la puede verificar en algunos de los lugares del mundo, ¿no? Y que en otros no. En la forma occidental, llamémosle de un liberalismo radicalmente agnóstico, pues configura una gran parte de la vida pública y de la vida personal, y que efectivamente es el gran freno para, creo yo, la gran traba para que Europa se recupere de verdad. Cuando a ello se refería de algún modo muy indirectamente esa expresión de la dictadura del relativismo del Papa Benedicto XVI, pero también otros escritos suyos, es decir, la sustitución, por ejemplo, en el último de sus famosos discursos, el del Bundestag, del septiembre del año 2011, donde él vuelve a introducir el discurso sobre el derecho natural. De joven tuvo sus dificultades en algunos de sus escritos con el derecho natural. Hablaba de que podía ser una categoría del pensamiento occidental que queremos imponer a otras culturas, la cultura asiática o la cultura... Pero en su discurso ante el Bundestag, por cierto, abro paréntesis, fue acogido con una ovación que duró minutos. De todos los partidos políticos presentes, no estaba Die Neue Linke, la nueva izquierda alemana, en la cual resuenan las viejas melodías comunistas. Como saben, en la Alemania Occidental, en la Alemania está prohibido el Partido Comunista y el Partido Nacional Socialista, los dos partidos por anticonstitucionales, ¿no? Bueno, pues todos los demás estaban allí, y una ovación de que duró minutos, y donde el Papa, de una forma clarísima, alude a la necesidad de recuperar el derecho natural. Y un derecho natural, al fondo, hace una alusión al famoso jurista, filósofo del derecho, y sí, más filósofo del derecho que otra cosa, se llama Kelsen, Hans Kelsen, los juristas lo conocen todos, ¿no? Con su teoría cerrada del derecho, y él hace alusión a que Kelsen al final de su vida se convierte al derecho natural, de nuevo. Que el derecho trasciende la pura positividad de lo que el hombre fabrica y produce como creador de derecho, ¿no? Y dice, y si es así, ¿por qué se desprende de la naturaleza una especie de normatividad que obliga? Porque tiene que ver con el ser mismo del hombre.
en el hombre, lo que es el hombre implica lo que debe ser el hombre, ¿no? Pero ¿por qué es así el hombre? ¿De dónde le viene el ser que se convierte en deber? Dice, ¿no será Dios? No será Dios. Entonces, el romper esa... Después se le opera con una imagen del hombre metido en una especie de caverna, que evoca a Platón y luego también a Calderón de la Barca, ¿no? Que está cerrado y que no ve nada, no ve el horizonte y se entretiene malamente con sí mismo y entre sí mismo y que no tiene salida. Bueno, pues yo creo que ese es el mal que arrastra Europa desde hace siglos, 2 siglos. Estoy seguro que si alguien por ahí nos oye, me oye a mí ahora, pues calificarán de equivocado el diagnóstico y si solo se contentan con eso, ya me daría yo por contento, ¿no? Sí. En fin, estamos hablando los dos solos aquí, no sé. Me encanta escuchar. Mejor podría hablar, yo creo, que de la situación un poco de Europa sería este señor que está aquí, ¿no? Más conocimiento tendrá él, a lo mejor no del pensamiento teológico, pero sí de la situación, ¿no, don Antonio? Creo yo que él tendrá más conocimiento que nosotros. No lo sé. Yo, en fin, como dijo el Papa Benito XVI, yo soy un humilde operador en la viña del Señor y sé muy poco de lo que... Yo lo que sí creo es que en la sociedad actual, que le pasa a Europa también, pero en España, creo que estamos jugando al borde del precipicio y siempre pensamos que nunca va a pasar nada. Siempre creemos, yo creo que la sociedad española, y claro, quienes alertan de los riesgos ciertos que tiene la sociedad actual de caer en el precipicio y en el abismo, de nuevo volver a los viejos fantasmas en tantos aspectos, cada vez que advierten, pues inmediatamente, y yo lo digo en calidad de director del diario ABC, cada vez que alertamos de eso, pues se nos descalifica, porque además estamos, en fin, se le ha entregado los medios de comunicación a empresas que no tienen ningún aliento ideológico, ni ningún tipo de aliento, nada más que el rostro peor del capitalismo, que es el beneficio puro y duro. Y aparte de eso le hemos entregado medios que conforman la opinión pública, que es tan importante en una democracia, insisto, a gente que no tiene ni raíces católicas, ni creencias, ni una apuesta por nuestro país, ni siquiera creen en la idea de Europa, creen en la inmediatez de la cuenta de resultados y, en fin, en alguna que otra fechoría. Yo creo que efectivamente el papel de los medios de comunicación es trascendente en estos momentos y lo que está ocurriendo en Europa en general, porque el problema de España, de que el electorado esté tan fragmentado, etcétera, no es exclusivo de España. Está ocurriendo en todas partes. En todas partes. Yo, sin embargo, quería decir una cosa, en fin, por plantear algo sobre el Papa Benedicto XVI, que el Papa Benedicto XVI fue el primero que pidió que se rezara por él. Después siempre dicen, no, fue el Papa Francisco que dice que rezó. No, primero, el primer Papa, vamos, yo no conocía mucho. Todos. Bueno, a mí me parecía que, además lo dice Roberto Regoli, dice rezar por mí, pero en todo caso, era lo que quería decir es, hay muchas ideas del Papa Francisco que curiosamente ya había dicho el Papa XVI y que sin embargo, desde el punto de vista mediático, se jalearon mucho en el Papa Francisco y sin embargo ya era autor intelectual de ellas el Papa Benedicto XVI. Se lo planteó usted, don Antonio. Hombre, yo creo que hay es decir, la continuidad en el magisterio de la Iglesia y más concretamente el magisterio del Papa es básicamente real, ¿no? Y por lo tanto los grandes temas relacionados con la vida de la fe, en este momento con las apuestas pastorales de la Iglesia, las aplicaciones correspondientes a la vida personal y a la vida social, pues no se diferencian de unos de otros. Puede haber matices, pero no más. Lo que pasa es que lo que se escribe en clave teológica y en género literario y teológico llega menos a la opinión pública general que lo que se utiliza después en clave pastoral, de predicación, de discursos más o menos accesibles a la opinión pública en general, de los grandes, pero evidentemente
la teología del Papa Francisco no se diferencia de la teología de fondo del Papa Benedicto XVI de Juan Pablo II. Otra cosa es lo que se decía, en fin, de los peligros para el momento actual de la vida de Europa, teniendo en cuenta la crisis económica, y sobre todo una crisis que es fundamental desde ese punto de vista, diríamos, teológico-moral, entre la teología y la realidad social, que es el problema del matrimonio y de la familia, ¿no? No estamos jugando el futuro en términos ya de sociología, de pura sociología empírica y de pura observación empírica, estamos jugando el futuro de Europa. Y es uno de los fenómenos en los que más se manifiesta ese humanismo inmanentista que prescinde de Dios, que rompe con Dios y que cree que se puede manejar solo él en base a una especie de dogmas precientíficos o cientificistas que creen que el hombre pues lo puede todo, ¿no? En fin, pero ciertamente uno a veces piensa que, claro, nosotros jóvenes vivimos todavía el temor a una tercera guerra mundial. Yo recuerdo muy bien cuando se produce la crisis de los misiles de Cuba, un servidor estaba en Múnich, era un curilla joven que estaba estudiando en Múnich, y pues pasamos un miedo, vamos, además con las divisiones del ejército ruso a nada, en Checoslovaquia, a 150 kilómetros de Múnich, yo diría, Dios, esto, a ver lo que pasa, ¿no? A ver lo que pasa. En fin, hombre, venturosamente ese miedo se despejó, pero los arsenales atómicos siguen ahí, ¿no? Claro, esto es ponerse en tonos tan dramáticos y tan trágicos, mejor no aludir a ellos, pero lo que no se puede es cerrar los ojos también los problemas que estamos yo estoy de acuerdo que no hay que dramatizar, porque al contrario, hay que serenar a la sociedad. Sí. Yo creo que a veces se dramatiza, además en la distancia corta, pero no cabe duda que Europa tiene un serio problema y un poco, insisto, hay como una gran parte de la sociedad que vive cómoda. Históricamente siempre fue así, siempre hubo una minoría gritona y revolucionaria que acaba creando problemas y una mayoría acomodada, vaga y poco valiente que deja que los demás hagan cosas. Y yo creo que eso en este momento es un momento muy especial en la sociedad europea, que está ocurriendo eso, que una minoría que de nuevo invoca el populismo, pues de nuevo aparecen los fantasmas del nacionalismo, en fin, todo lo peor que le ha supuesto a Europa el dramático siglo XX, que como citaba antes, cuando el suicidio de la Europa civilizada, que empieza en 1914, cuando precisamente es elegido el Papa Benedicto XV, al que hace referencia precisamente Roberto Regoli, en una de las referencias. Sí, eso sí que se puede contar del cónclave, se puede contar que el Papa acepta y por qué se elige el nombre que elige. Y él, cuando aceptó, dio las razones de la elección de ese nombre, primero, recordando a San Benito, patrono de Europa, y a su máxima: no se puede anteponer nada a Cristo. No se puede anteponer nada a Cristo. Y la segunda razón que dio, por Benedicto XV, por la labor de Benedicto XV en favor de la paz del mundo. Que por cierto, hay que ponerle más nombre, el nombre Benito, ¿no? Muy poco popular, y hay que ponerlo mucho más. Benito es un poco complicado, ¿no? No, Benito, digo, Benito. San Benito es un santo estupendo, ¿no? El fundador del Ora en fin, de los benedictinos y benedictinas. Y de los monasterios, ¿no? Del monacato, sí. Pero sí dice el libro, don Antonio, que se empieza a hablar, a raíz del atentado a Juan Pablo II, empieza a haber cardenales que se reúnen, habla del grupo San Gallo, del Sal de la Tierra, etcétera, que se reúnen, incluso cita algún cardenal que dice, bueno, aquellos éramos como un grupo de mafiosos, de danés, lo decía él, lo dice el libro, que lo decía el cardenal, que se reúnen para pensar cómo tenía que ser el Papa que sustituyese a Juan Pablo II. Eso sí lo cuenta, ¿no? Cuenta, y cómo además, efectivamente, pues unos dicen que ponga por delante, de hecho decían que ponga
en fin, que buscaban distintas corrientes ideológicas, y ese es muy interesante. Yo ya sé que usted dice que lo novela un poco, pero es muy interesante ese capítulo dedicado a decir cómo previo al cónclave hubo muchas reuniones anteriores, incluso con Juan Pablo II vivo. A mí no me consta. Pero lo cita usted. Lo que sí me consta es que yo no estuve en de un supuesto grupo de cardenales, no estuve nunca, ni creo yo que lo hubiese. Pero usted leyó el libro, ¿no? Sí, lo pone ahí don Antonio Rouco Varela. Sí, claro, y cita unos cuantos cardenales, pero no nos hemos reunido nunca. Que hubo un periodista en un periódico en Madrid el año cuando le nombra un servidor cardenal de la Santa Iglesia, que hace una crónica, bueno, eso sí que era novela, ¿no? Titulaba Juan 24. Y supuestamente pues me habían llevado a mí desde un coche misterioso desde la Vía Giulia 159 en Roma, acompañado del cardenal Meissner, del cardenal Ratzinger, del cardenal Re, yo qué sé, al lago, ¿cómo se llama este? Al lago de Como, y que había habido una gran reunión. Dices, bueno, pues yo creo que no tan burdamente se habla el bueno de Regoli, pero un poco en esa línea de la fantasía, sí, de la fantasía periodística. En todo caso, el libro es muy interesante. Y el magisterio que acaba de ejercer don Antonio ha merecido la pena venir a este acto, solo por escucharlo a él. Muchas gracias. Pues muchas gracias de nuevo al director de ABC, Javier Rubido, me encanta. Por fin he sabido, pero es que no funciona, no sé qué para aquí no. Sí, no, es que estaba apagado, ¿no? Hay que ponerlo en rojo. Hay que pagar nosotros. Ahora. Me ha encantado saber por fin, porque era una especie de cosa que yo tenía ahí, ¿qué significará esto de Vieito y tal? O sea que me alegro mucho y te felicito por llamarte Benito. Y como no, a don Antonio Rouco por su amistad, por su disponibilidad, bueno, que lo demostró efectivamente leyéndose el libro y pidiendo de semana en semana que le dejáramos más tiempo para escribir el prólogo que escribió. Y por el intento de gestión para que viniera Monseñor Ganswein, que al final no pudo venir. No le han operado de nada todavía, si es que le van a operar. Yeah. Pero ha tenido lo que llaman los alemanes una caída de oído, ahí. Hörsturz, una expresión muy curiosa. Dejó de oír un oído y en fin, no tiene resuelto el problema todavía, pero por lo demás está bien. Es un joven arzobispo, tiene 61 años, 62 en este momento. Yo le conocí de seminarista en Múnich, y luego de diácono, y luego de presbítero, y luego de todo. También estuvo en Galicia, ¿no? Cuando era joven sacerdote y joven asistente del profesor Winfried Eimers en el Instituto de Derecho Canónico de Múnich. Vinieron a Santiago como se debía de hacer el año 93, y llegaron hasta la ría de Pontevedra también el día de la peregrina, ¿no? Y en fin, pudieron degustar también los frutos del mar, de esa maravillosa ría que es la de Pontevedra, dicho sin ninguna alusión a nadie. Bueno, pues de nuevo muchas gracias a todos ustedes. Aprovecho la ocasión para anunciarles que el próximo día 29 un cardenal muy amigo de don Antonio Rouco, publicamos en castellano un gran libro, Postcristianismo entre interrogantes, de don Ángelo Scola, que se presenta en la Universidad Francisco de Vitoria a la 1 del mediodía. No, manda un vídeo, pero por lo menos... Otro cardenal que yo conocí de seminarista, en la Suiza italiana de los años finales de los 70, cuando él era un joven seminarista muy unido a don Giussani, el fundador de Comunión y Liberación, y a un obispo que se nos murió, un gran amigo y teólogo y canonista a la vez, Eugenio Correco. Ya los que saben un poco de eso lo conocen, pero ya se ha un poco olvidado, ¿no? Se murió el año 95. Obispo de Lugano. Obispo de Lugano, sí. Bien. Pero pues, más conocido como profesor de Derecho Canónico y, hombre, después sí como obispo, sí. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos ustedes.